Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeras. En primer lugar, y antes de comenzar, aquí como nos hemos dividido con Patricia las temáticas para compartir con ustedes, quiero saludar la convocatoria a esta jornada unificada y asambleas y particularmente saludar a todos y a todas quienes, a pesar de los cursos que nos inventaron, de los mensajitos que nos mandaban para que no vengamos acá y vayamos a cada una de las escuelas, hoy han dado el presente en esta jornada unificada, y eso es muy importante porque tiene que ver con que la docencia está de pie, no agachamos la cabeza y estamos dispuestos y dispuestas a organizarnos. Y ahora sí, para compartir con ustedes algunas líneas que nos permitan analizar cuál es la situación que estamos atravesando a nivel nacional con el ajuste y con el paquetazo de leyes que está planteando no solo Milei, sino también las y los gobernadores y, por supuesto, con la anuencia de la burocracia sindical. Ese paquetazo de leyes tiene tres patas fundamentales. Una de ellas es la reforma laboral, que ya se votó y que es ley y que después vamos a ver en qué punto está. Otra pata fundamental es la reforma jubilatoria, que tienen ahí expectante para ver cuándo la meten, la tratan y la votan. Y otra es el proyecto de libertad educativa que Patricia se va a detener en explicar. Pero son tres elementos muy importantes del paquetazo que están tratando de preparar y de llevar adelante contra las y los trabajadores de la educación y los trabajadores en general, ¿verdad? Lo que voy a intentar hacer es ver qué objetivos persigue la reforma laboral y la reforma jubilatoria y en qué momento político se dan, para ver qué implicancias concretas va a tener sobre nuestras condiciones. Lo primero que hay que decir es que este paquetazo de leyes se da en un momento político y económico del país que es un momento de crisis, ¿verdad? Ustedes saben que los que vinieron contra la casta son la casta misma y que es todo un nido de corruptos que todos los días salta algo nuevo. Bueno, esta gente nos está gobernando y efectivamente son los responsables de llevar este paquetazo adelante. Pero además de esa crisis política, no puede ser que siga así, no se resuelve la cuestión económica, empieza a haber un rechazo de los mismos sectores que lo votaron. Y efectivamente, lo que hay que decir es que el gobierno aprovechó esta situación política y económica particularmente para meter el paquetazo. Y se da en el medio de la crisis económica que ha hecho que tengamos salarios pulverizados, que la inflación no para, que el salario, aunque tengamos doble turno en docencia, no alcanza ni siquiera para la segunda semana del mes. Pero además la crisis económica que estamos atravesando tiene que ver también con el avance monstruoso de la miseria y de la pobreza. 1.900 pymes cerraron en esta etapa. 1.900 pymes. Más de 270.000 puestos de trabajo se cerraron. Quiere decir que se ha engrosado y aumentado la cantidad de compañeros y compañeras desocupados y desocupadas. En esa situación se da el ataque del gobierno y el paquetazo. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
Si los compañeros y compañeras están preocupados porque pueden perder su puesto de trabajo, terminan aceptando condiciones leoninas porque detrás de ellos hay un arsenal de gente que no tiene nada y que entonces puede ocupar su puesto. ¿Cuáles son los objetivos particularmente de la reforma laboral que ya votaron? El primero de todos es que quieren quitar derechos conquistados hace un siglo con luchas enormes que llevamos adelante el conjunto del movimiento obrero. O sea, quieren atrasar en materia de derechos y en materia de condiciones. Efectivamente, esta reforma laboral pretende darle más garantías a las patronales. Entonces, define dos cosas. Primero, bajar las contribuciones patronales para las obras sociales y para las jubilaciones. Por lo tanto, es un ahorro que tienen los dueños, los empresarios, las patronales para seguir avanzando con sus riquezas. Pero también les da mayores garantías a las patronales porque con la nueva ley de reforma laboral lo que resulta mucho más barato es despedir a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la indemnización que se va a pagar es cualitativamente distinta a la que se pagaba antes con la anterior ley. ¿Qué puntos tiene la nueva indemnización, digamos, o qué deja fuera? Primero, que antes se hacía sobre el mejor de los salarios que uno había cobrado. Ahora no, ahora se hace con el prorrateo de muchos salarios y de tu historia laboral. Por lo tanto, tu indemnización va a ser un promedio mucho más bajo de lo que verdaderamente significaba si se pagaba sobre el último salario. Pero además la indemnización deja fuera, para el cálculo, el aguinaldo y las vacaciones. Y todos los premios que hay, y todas las sumas en negro, y todas las sumas en grises o por fuera de los básicos. Entonces, fíjense que lo que está ocurriendo hace muchos años, que los acuerdos salariales terminan con suma fija, en negro, con cosas que no van al básico y que hacen que todos más o menos cobremos lo mismo, termina siendo un gran negocio para las patronales, porque cuando nos despiden, la indemnización es mucho menos de lo que era antes. Por supuesto que la reforma laboral, además, pretende imponer ritmos de trabajo que claramente hablan de la flexibilización laboral, de la multitarea, ¿sí?, y de la diversificación de trabajos que podemos hacer una misma persona. Pero además de la flexibilización laboral, que muchos podrían decir ya existe, bueno, se va a profundizar con la nueva ley. Además de eso, lo que claramente se impone es volver a las jornadas extenuantes de 12 horas o más. Y aquí aparece lo que se llama el banco de horas. ¿Qué es el banco de horas? Pareciera ser que es una concesión graciosa, ¿verdad? Bueno, vas a tener un día libre porque tal día trabajaste 12 horas o más. Y en realidad, el banco de horas no es ni más ni menos que otro gran ahorro para las patronales. ¿Por qué? Porque hacen trabajar al personal de acuerdo a la necesidad que tienen de producción. Si esa necesidad de producción que tienen significa que la gente tiene que trabajar un sábado o un domingo 12 horas, tiene que trabajar un sábado o un domingo 12 horas. Y no les van a pagar las horas extras, porque entra el banco de horas. ¿Qué quiere decir? Que si trabajé sábado y domingo 12 horas, quizás el lunes me toca trabajar 4. Pero no importa, porque como el lunes la verdad que no tenés nada para hacer, porque todos están en la escuela, no tenés ningún encuentro con la familia y absolutamente nada. Claramente el banco de horas es avanzar en la flexibilización laboral y adaptar lo que debe hacer cada trabajador a la necesidad de esa patronal para que siga avanzando
en sus ganancias. Por supuesto que, como lo dije antes, la reforma laboral pretende desfinanciar las obras sociales. ¿Por qué? Porque como las contribuciones patronales bajan del 6% al 5%, claramente va a entrar menos plata a cada una de las obras sociales. Eso tiene una conclusión directa. Las prestaciones que hoy ya están atrás de lo que necesitamos van a ser cada vez peores. Agravado porque el sistema público de salud cada día está más vaciado y cada día está peor. Por lo tanto, lo que significa esto es que el vaciamiento de las obras sociales o el achique de presupuesto que ingresa significa directamente un ataque a la condición de salud y a las prestaciones de cada trabajador y cada trabajadora. Y por supuesto que la reforma laboral tiene un objetivo concreto, que es que todas y todos nosotros aceptemos estas condiciones sin levantar la cabeza y sin pelear. Por eso atacan a las organizaciones sindicales. Y acá no estoy defendiendo a ninguna burocracia sindical. Estoy defendiendo a la herramienta sindical, que es una organización sindical como ATEL, como ATE, como todos los sindicatos que se han construido con décadas y décadas de historia. Ahora, eso quieren destruirlo, no para terminar con la burocracia, quieren destruirlo para que los trabajadores y las trabajadoras no nos organicemos para luchar. Entonces, reglamentan el derecho a huelga, ya no vamos a poder prácticamente parar, porque va a tener que ver con que si nos da permiso o no la patronal que tenemos directamente encima, porque pretenden que ya los acuerdos no sean por sindicatos, sino que sean por empresa, poniendo, digamos, al trabajador y trabajadora en su individualidad, negociando condiciones laborales y terminando con la colectividad que significa un sindicato. Pero además, y también muy grave, esta reforma laboral ha transformado a muchos sectores en sectores que se plantean como servicios esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Entonces, otro de los objetivos era debilitar hasta la extinción las herramientas sindicales, pero claramente también transformar en servicios esenciales muchas de las actividades. Por ejemplo, ya la salud es un servicio esencial, pero ahora determinan que la educación sea un servicio esencial, que el transporte y que muchas ramas, ¿sí?, sean servicios esenciales. ¿Qué significa eso? Significa que reducen la posibilidad y el derecho a huelga a un porcentaje muy pequeño. ¿Qué dicen estos cracks? Que el derecho a huelga va a existir, pero que para llevarlo adelante, por ejemplo, en una escuela que está declarada como servicio esencial, solo va a poder parar el 25% de los docentes. El 75% se tiene que quedar en la escuela, pero no solo atender a sus chicos y a sus chicas, sino atender a los del 25% que paró. Entonces, en realidad, lo que hacen es terminar con el derecho a huelga, que es una conquista tremenda y un derecho constitucional que tenemos todos y todas. La reforma jubilatoria. Antes de pasar a la jubilatoria, una cosita que me quedó ahí sin explicar. La indemnización. Vieron que yo les decía que, bueno, cada vez menos plata ponen, cada vez más chica la indemnización, va a salir muy barato que nos rajen del laburo. Bueno, además, cada trabajador y trabajadora por mes va a colocar en una cuenta bancaria, en billetera virtual o lo que se determine, el 3% de su salario, que es lo que se va a usar para después cobrar la indemnización. Por lo tanto, las patronales se liberan de eso. Y hay un gran negocio montado allí con los bancos, efectivamente, como fue el negocio de las AFJP,
que después nos robaron todos los aportes, ¿se recuerdan? Entonces, hay que rechazar concretamente esta reforma laboral, aunque esté votada, y después me voy a dedicar a eso. Reforma jubilatoria. 3 o 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta por lo que viene. ¿Qué quieren cambiar en la reforma jubilatoria? Primero, aumentar la edad jubilatoria. No solo aumentar la edad, sino además equipararla. En el privado, las mujeres se jubilan a los 60 y los varones a los 65. Bueno, quieren elevar la de las mujeres en un, en un proyecto progresivo que de manera tal que en 10 años las mujeres se jubilen a los 65 igual que los varones. Y por supuesto también quieren aumentar las de los varones, entonces nunca más vamos a llegar a unirnos con nuestros compañeros. Bien, pero además de aumentar la edad jubilatoria y equiparar, también pretenden terminar con el 80% móvil, que ya está terminado en muchos, pero nosotros, por ejemplo, lo tenemos, ¿sí? ¿Y para qué quieren terminar con el 80% móvil? ¿Por qué quieren terminar con el 80% móvil? Porque quieren determinar algo que denominan PUAM, que es Pensión Universal para el Adulto Mayor, que claramente va a ser una pensión miserable como la que cobran hoy nuestras jubiladas y jubilados del ANSES, donde ni siquiera van a tener la movilidad que hoy tienen cada 6 meses o cada 1 año. No van a tener ninguna movilidad. Va a haber un monto mínimo que sea la jubilación que cobren. Después habrá un premio, un bono negro, como les ponen, pero siempre enterrados en el 5.º subsuelo de la más cochina miseria. Por supuesto que nosotros podemos decir, bueno, no, nosotros acá no va a pasar nada porque nuestra caja es provincial. No, compañeros y compañeras, acá va a pasar. Porque la reforma jubilatoria, entre los puntos que tiene, es armonizar las condiciones que hay. No puede ser, dicen ellos, que un jubilado del ANSES cobre 400.000 pesos y una jubilada nuestra cobre alrededor de 3.500.000 porque se jubiló con la máxima antigüedad y el doble turno. Entonces, no puede ser eso. Hay que armonizar, hay que equilibrar. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que menos cobran como los de acá? No. Que los que de acá cobren como los que menos cobran. Por lo tanto, vienen por el instituto, quieren terminar con el 80% móvil y por eso también tienen una gran ayuda de la burocracia sindical cada vez que aceptan arreglos salariales que contienen sumas en negro fijas o que, digamos, no van al básico porque eso ataca el 80% móvil, como el propio presentismo basura que nos pagan y que claramente nos ponemos contentos cuando lo cobramos porque lo necesitamos para vivir. ¿En qué punto está cada una de estas reformas? Primero, la reforma laboral ya está votada, como se los dije, pero producto de lo que luchamos, ¿se recuerdan que en diciembre en diciembre también, estuvimos en la calle, hicimos jornadas de lucha? Todo lo que hicimos fue organizado de abajo para arriba, porque la burocracia sindical de la CGT y de la CTA hicieron prácticamente nada. Y por eso se votó la reforma laboral. Prácticamente nada. Los dirigentes de la CGT se sentaron con el gobierno a negociar que continúen sus privilegios, que no les saquen la plata de las cajas que le dan, digamos, derecho a todos esos privilegios y abandonaron la pelea por tirar abajo. Pero aún así, las enormes movilizaciones que hicimos pusieron contra las cuerdas a la propia burocracia sindical y al gobierno. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Ahora hay 2 fallos judiciales. Uno que dice que hay alrededor de 80 artículos de la reforma laboral que votaron que no se pueden aplicar porque la justicia ha determinado que está analizando la inconstitucionalidad de ellos. Todos los artículos que están alcanzados por este fallo son justamente aquellos que
atacan los convenios colectivos de trabajo y las paritarias y las condiciones logradas por los sindicatos en sus luchas, ¿sí? Y atacan todos los derechos a la sindicalización que hemos conquistado también con lucha. O sea que todo eso está en stand-by. Imagínense si hubiésemos luchado con un plan de lucha nacional. Claramente podríamos haber tirado la reforma laboral que votaron. Y nosotras somos muy optimistas y creemos que aún votada tenemos que ponerla contra las cuerdas y tirarla abajo y exigirle a la burocracia sindical repodrida que se ponga a la cabeza de defender nuestros derechos y si no que se vayan, porque necesitamos conducciones sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y no que nos entreguen de pies y manos. Y el otro fallo judicial, compañeros y compañeras, que nos alcanza a nosotros y es muy importante. La justicia ha determinado que la educación no es un servicio esencial. Esto claramente nos posiciona en un concepto que tenemos siempre, que la educación no es un servicio. Porque cuando algo se transforma en servicio, se vende y se compra. Y por lo tanto entramos en la lógica mercantilista. Pero además, cuando algo se convierte en un servicio, dejó de ser un derecho que tienen que garantizar los diversos estados. Por lo tanto, este fallo es muy importante para nosotros desde ese aspecto, pero también es muy importante desde el otro aspecto, porque quiere decir que seguimos teniendo con mucha fuerza y tenemos que defenderlo con uñas y dientes el derecho a huelga. No vamos a aceptar que nos digan que solo el 25% puede parar y tienen que haber rebeliones docentes si quieren aplicar eso y tenemos que vaciar las escuelas si quieren aplicar eso y por eso esta jornada es parte de lo que tenemos que poner en pie porque ni la burocracia sindical ni los gobiernos pueden si los de abajo no queremos. Si los de abajo no queremos, tenemos que organizarnos para generar todos los dispositivos que nos planteen claramente en oposición a las políticas de ajuste, de entrega, de saqueo y de motosierra contra todos nuestros derechos. Así es que, compañeros y compañeras, gracias. Espero que hayan tenido elementos importantes para analizar sobre cómo estamos con las reformas y que esto sirva para que sigamos organizándonos para siempre con la cabeza arriba y con el puño en alto defendiendo todos los derechos de todas y todos. Muchas gracias.